En medio del conflicto bélico más devastador en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un grupo de peruanos ha decidido dejar atrás su vida cotidiana y participar en defensa de Ucrania. Esta es la historia de los peruanos que, movidos por una combinación de ideales, sentido del deber y en algunos casos, por razones económicas, han decidido viajar a miles de kilómetros de distancia para luchar en un país ajeno. ¿Quiénes son los voluntarios peruanos en Ucrania? El número exacto de peruanos que han viajado a Ucrania para participar en la guerra no está completamente claro debido a la naturaleza voluntaria y dispersa de su participación. Sin embargo, se estima que al menos 14 peruanos han luchado activamente en el conflicto desde que comenzó en febrero de 2022. Hasta la fecha, 5 de estos voluntarios han fallecido en el campo de batalla, y uno se encuentra desaparecido desde diciembre de 2023. Provienen de diferentes estratos sociales y profesionales, pero todos comparten una causa común. Entre los fallecidos se encuentran Jean-Christopher Espino Ramírez, un ingeniero de Pisco que decidió viajar a Ucrania para luchar por la libertad, y César Pérez Farfán, un exmilitar que había dejado el ejército en 2013, pero decidió volver al combate impulsado por la invasión rusa. Ambos se alistaron en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una unidad que ha reclutado a miles de voluntarios extranjeros que quieren ayudar en la defensa del país. Además de estos exmilitares y profesionales civiles, otros peruanos como Rafael Cárpena han llegado a Ucrania debido a circunstancias personales. Cárpena, que llegó en busca de su hijo que había sido llevado ilegalmente a Ucrania desde España, decidió unirse a las fuerzas locales tras quedar atrapado en el conflicto. Aunque su razón inicial para estar en Ucrania era personal, su compromiso con la defensa del país lo llevó a involucrarse activamente en la guerra. Motivaciones de los voluntarios. Entre el patriotismo y las razones económicas, las motivaciones de los peruanos que han viajado a Ucrania son variadas, y a menudo entrelazan ideales con consideraciones pragmáticas. La lucha por los ideales de libertad y justicia para muchos, la guerra en Ucrania representa una lucha contra la opresión y la tiranía. Ven en la invasión rusa una amenaza no solo a Ucrania, sino a la libertad y la democracia a nivel global. Para Jean-Christopher Espino, la guerra era un llamado a defender principios fundamentales, y según sus familiares, Espino siempre había sido una persona profundamente comprometida con los derechos humanos y la libertad. De manera similar, César Pérez Farfán, quien provenía de una familia militar, consideraba que su deber como exsoldado no había terminado. En una entrevista antes de partir, Pérez expresó su convicción de que la lucha por la libertad no conoce frontera, y que su experiencia como soldado podría ser útil en Ucrania. Oportunidades económicas y aventuras. Si bien muchos voluntarios están impulsados por ideales, no se puede negar que las razones económicas también juegan un papel importante para algunos. La economía ha sido un factor decisivo para algunos combatientes. La Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania ofrece salarios que pueden llegar a los 3.400 euros al mes, una suma significativa para muchos peruanos que enfrentan dificultades económicas en casa. Miguel Vázquez, un exsoldado que se había retirado del ejército peruano en 2015, decidió unirse a la guerra en Ucrania no solo por sus ideales, sino también porque veía en ello una oportunidad para estabilizar su situación económica. Vázquez, al igual que otros combatientes internacionales, fue reclutado a través de redes de voluntarios que conectan a exmilitares y civiles interesados en unirse a la causa. Financiamiento y contratos. ¿Quiénes les pagan? El financiamiento de los voluntarios peruanos en Ucrania proviene de varias fuentes, dependiendo del tipo de unidad en la que estén involucrados y de sus propias conexiones personales. Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. La Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania es la principal organización que recluta a voluntarios extranjeros para luchar junto a las Fuerzas Armadas ucranianas. Creada poco después de la invasión rusa, esta legión ha atraído a miles de voluntarios de todo el mundo, incluidos peruanos. Los combatientes que se unen a esta legión firman contratos temporales que les otorgan un salario mensual, alojamiento, comida y equipo militar. Estos contratos suelen tener una duración flexible, dependiendo de la necesidad en el campo de batalla y de la disposición de los voluntarios para continuar luchando. Los peruanos que se han unido a esta legión reciben un salario que varía según su experiencia y el rol que desempeñan.
Un combatiente sin experiencia militar previa puede ganar alrededor de 1.500 euros al mes, mientras que aquellos con experiencia en combate, como los exmilitares, pueden recibir hasta 3.400 euros. Este salario es un incentivo importante, especialmente para aquellos que provienen de contextos económicos difíciles en Perú. Contratos con compañías privadas y paramilitares. Además de la Legión Internacional, algunos voluntarios han sido reclutados por compañías militares privadas que operan en Ucrania. Aunque la mayoría de los peruanos ha preferido unirse a la Legión oficial, se sabe que algunas compañías paramilitares, similares al famoso grupo Wagner del lado ruso, también han contratado a extranjeros para realizar operaciones de alto riesgo. Las compañías militares privadas suelen ofrecer salarios más altos que la Legión Internacional, pero también conllevan mayores riesgos. A menudo, los combatientes contratados por estas compañías son enviados a misiones peligrosas, como incursiones detrás de las líneas enemigas o tareas de inteligencia en territorios controlados por Rusia. Uno de los voluntarios peruanos, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó que fue contactado por una compañía militar privada que le ofreció un contrato por 6 meses con un salario de 5.000 euros al mes, además de bonificaciones por misiones cumplidas. Sin embargo, este tipo de contratos suelen implicar misiones extremadamente peligrosas y son altamente confidenciales. El camino hacia Ucrania, logística y desafíos. Llegar desde Perú a Ucrania es un viaje largo y lleno de desafíos logísticos. La mayoría de los voluntarios peruanos viajan primero a Europa Occidental, a menudo a Polonia, antes de cruzar la frontera hacia Ucrania. Muchos de ellos dependen de redes de voluntarios internacionales que les proporcionan apoyo logístico, alojamiento temporal y consejos sobre cómo integrarse en el conflicto. El proceso para unirse a la Legión Internacional o a una compañía militar privada suele comenzar en línea. Los voluntarios envían solicitudes y, una vez aceptados, se les proporciona información sobre cómo llegar a Ucrania. A su llegada, los peruanos deben adaptarse rápidamente a las condiciones del campo de batalla, que son extremadamente diferentes a las que experimentaron en su país de origen. Además del clima frío y las barreras del idioma, enfrentan la brutal realidad de la guerra, que incluye ataques aéreos constantes, bombardeos de artillería y combates cuerpo a cuerpo. La vida en el frente de batalla. Experiencias de los voluntarios peruanos. Una vez en Ucrania, los peruanos se dividen en diferentes unidades según su nivel de experiencia y habilidades. Aquellos con experiencia militar previa, como César Pérez y Miguel Vázquez, han sido asignados a unidades de combate en primera línea. Estas unidades participan en operaciones ofensivas y defensivas contra las fuerzas rusas en regiones como Donetsk y Kharkiv. Los peruanos sin experiencia militar previa a menudo son asignados a roles de apoyo, que incluyen logística, mantenimiento de equipos o asistencia médica. Rafaelo Cárpena, por ejemplo, después de llegar a Ucrania en busca de su hijo, fue asignado a una unidad de apoyo logístico en Kiev. A pesar de no estar directamente en el frente, Cárpena ha enfrentado los peligros de los ataques rusos, ya que las ciudades donde se encuentran las unidades de apoyo también son blanco frecuente de bombardeos. El alto costo del sacrificio. Pérdidas humanas y desapariciones. El precio de la participación en la guerra ha sido alto para los peruanos que han decidido unirse al conflicto. Hasta ahora, 5 peruanos han perdido la vida y 1 se encuentra desaparecido. La mayoría de estos fallecidos murieron en el campo de batalla, enfrentando a las fuerzas rusas en operaciones de combate en las regiones del este de Ucrania. Uno de los casos más trágicos fue el de Jean Christopher Espino, quien falleció durante un bombardeo en Donetsk. Su familia en Perú ha enfrentado dificultades para repatriar su cuerpo, ya que las condiciones del conflicto hicieron imposible el traslado de sus restos. Espino fue incinerado en Ucrania, y su familia realizó una ceremonia en su honor en Pisco, donde fue recordado como un héroe. El caso del peruano desaparecido, cuyo nombre no ha sido revelado por razones de seguridad, ha generado angustia tanto en Ucrania como en Perú. Según informes del consulado peruano en Kiev, el desaparecido estaba asignado a una misión de inteligencia en la región de Luhansk cuando se perdió todo contacto con él en diciembre de 2023. Impacto en Perú. Reacciones mixtas de orgullo y preocupación. La participación de peruanos en la guerra de Ucrania ha provocado diversas reacciones en su país de origen. Muchas comunidades han expresado su orgullo por los voluntarios, viéndolos como héroes que están dispuestos a sacrificar sus vidas por una causa noble.
En ciudades como Pisco y Lima, las familias de los fallecidos han organizado vigilias y ceremonias en su honor, reconociendo su valentía y dedicación. Sin embargo, también hay preocupación, especialmente entre las familias de los voluntarios que siguen combatiendo en Ucrania. La incertidumbre sobre su seguridad y el constante peligro al que están expuestos ha generado una mezcla de orgullo y angustia. El gobierno peruano, por su parte, ha mantenido una postura de neutralidad en el conflicto, pero ha ofrecido asistencia consular a los peruanos que se encuentran en Ucrania. El legado de los voluntarios peruanos en Ucrania, la participación de los peruanos en la guerra de Ucrania es un testimonio del impacto global de este conflicto y de cómo, incluso desde lugares lejanos como Perú, las personas pueden sentirse llamadas a actuar. Estos voluntarios representan una mezcla de ideales, sacrificio y compromiso con la libertad. Su legado, aunque marcado por la tragedia, es también una historia de valentía que trasciende frontera. Aunque el futuro de estos voluntarios sigue siendo incierto, lo que está claro es que han dejado una huella imborrable tanto en Ucrania como en Perú. Datos: NWCC con el apoyo de ChatGPT OpenAI.